máster en Derecho con mención en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica. Es máster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Tiene un diplomado en Gestión Pública por la Universidad Complutense, España. Es profesor visitante en universidades de Argentina, Colombia, Brasil, México, Italia y España. Es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, sección peruana. Miembro fundador del citado instituto con sede en México, DF. Miembro de instituciones internacionales como UIVA, Francia, FIA, Inglaterra, IVA, Inglaterra, en capítulos de su especialidad. Por favor, para quien pido un fuerte aplauso. ¿Con este? ¿Ah, sí? Sí, este es para los virtuales. Ah, ok, bien. Listo, bueno. Bueno, un gusto poder desarrollar el balotario de Derecho Comercial en esta oportunidad. Entiendo que tienen ustedes el desarrollo en formato Word de las preguntas que les van a servir a efectos del acceso al, entiendo que es el derecho registral, ¿no? Al registro públicos. Entiendo que es para eso el desarrollo del balotario. Sin embargo, me he permitido en esta ocasión, a pesar de tener prácticamente desarrollado todo el balotario en extenso, en función a las preguntas que se requieren para el desarrollo de la materia, vale decir, el derecho comercial, me he permitido en esta ocasión desarrollar unas diapositivas que van a ser bastante ilustrativas a efectos de poder entender más la materia, ¿no? Les voy a agradecer que si tuviesen alguna interrogante en el interín de la conferencia, pues me interrumpan levantando únicamente la mano y yo poder absorber las consultas y no dejarlas para todas al final, porque de repente en el camino se pueden presentar interrogantes. Muy bien. Bien, entiendo que el balotario empieza con el tema de derecho societario, básicamente nuestra actual y vigente ley de sociedades, y de alguna forma se establecen cuáles son los tipos, de manera puntual, los tipos que de alguna manera enumera de manera taxativa nuestra Ley General de Sociedades y qué entendemos por estos, ¿no? Entonces me he permitido hacer algunos alcances, ¿no?, respecto a lo que debemos entender por sociedad anónima, ¿no?, luego por sociedad responsable limitada, sociedad colectiva, sociedad civil, sociedad en comandita, unidades de empresas. Y en realidad debemos precisar que nuestro legislador societario lo que busca es dar una gama amplia a las personas naturales, que son finalmente quienes dan vida a las personas jurídicas, ¿no? Y en función a esta actividad comercial que debe ser fluida, es que el legislador ha intentado tratar de plasmar las características de los agrupamientos que podrían efectuar estas personas físicas o naturales para asociarse y constituir una persona jurídica. Y eso va a ir en función al negocio, ¿no? Hay algunos que preguntan, ¿qué es mejor? ¿Una empresa individual en donde solo participe yo de manera personal o una sociedad anónima? Bueno, va a depender, a mi juicio, del negocio en el cual van a emprenderse y del grado de responsabilidad del negocio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona o una empresa individual responsable limitada, si bien es cierto hay un titular gerente, o sea, una persona, esto no quita que se le reste responsabilidad, por ejemplo, si adquiere un crédito, ¿no? Me explico mejor. En una sociedad anónima cerrada, por ejemplo, en donde pueden haber dos o más accionistas, la responsabilidad se limita al patrimonio de la empresa, por ejemplo. En cambio, en una empresa individual responsable limitada, no. El titular gerente es responsable solidario respecto del endeudamiento de la empresa. Esa es una particularidad que, por ejemplo, recoge este tipo y no lo tiene, por ejemplo, una sociedad anónima o una sociedad responsable limitada, ¿no? Por eso que muchas veces las personas naturales prefieren utilizar este tipo de sociedades y no el de empresa individual responsable limitada. Otro ejemplo claro es que en el caso de empresa de responsabilidad limitada, en el caso que se pueda liquidar, porque existe una ley especial para liquidar una empresa individual de responsabilidad limitada, a diferencia de este tipo de sociedades que recoge nuestra Ley General de Sociedades, ¿no? Vemos, y más adelante quizás lo podemos desarrollar más al detalle, existe un capítulo especial para liquidar sociedades o empresas o personas jurídicas, ¿no? Se establece que los accionistas, por ejemplo, pueden reunirse en una asamblea general por unanimidad en una junta universal, o de repente va habiendo ya
enviado las esquelas, realizar la asamblea y de tal manera poder nombrar al liquidador, a diferencia, por ejemplo, de un procedimiento de disolución y liquidación al amparo de la ley concursal, en donde quizás algunos estén un poco familiarizados con ese tema. El sentido de nombramiento de una entidad liquidadora ya no recae en los accionistas, recae en los acreedores. Es un procedimiento privativo en el cual los acreedores son los que deciden el destino, ergo la liquidación y el nombramiento de la entidad liquidadora. A diferencia de estos tipos societarios que vemos en pantalla, son los accionistas los que deciden. Y por tanto la responsabilidad va a recaer respecto de la decisión de quienes dan vida a este tipo de sociedades, pero respecto al patrimonio existente. Salvo, y eso lo pone una excepción clara y expresa la ley general de sociedades, que se descubra pues un fraude en la administración de personas jurídicas, ¿no es así? En el sentido de que, por ejemplo, los accionistas hayan depredado el patrimonio, por ejemplo, hayan trasladado el activo a otra empresa, de repente del mismo grupo comercial, que hayan simulado obligaciones. Por esa razón es que nuestra Ley General de Sociedades establece responsabilidad solidaria tanto para estos o para el liquidador incluso, si es que devino en un procedimiento de liquidación, y estas pretensiones de carácter civil caducan a los 2 años. Vale decir, el liquidador no estará a salvo ni los accionistas, contándose 2 años desde la inscripción de la quiebra en el registro público, ¿no? Entonces, hay particularidades, ¿no? Acá vemos diferencias, que creo que es más ilustrativo de lo que he mencionado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la sociedad anónima cerrada, ¿no? Por ejemplo, nuestra ley general de sociedades establece que está representado el capital social por acciones. Obviamente, cuando uno va a una notaría de la ciudad, el notario va a establecer que los socios deban de manera expresa señalar el importe del capital social, que no necesariamente tiene que ser dinerario. Esta es otra particularidad. Pueden ser bienes. Puede, por ejemplo, un accionista decir: voy a aportar el activo, de repente estas butacas, este ecran, estas mesas, y el otro puede decir: yo aporto el dinero para de repente comprar los materiales que falten, el mobiliario que resulte necesario, y eso se va a cuantificar y el notario va a solicitarle a los accionistas que hagan un inventario numérico de los bienes que se aportan, y respecto al dinero o el aporte monetario tendrá que haber una cuenta en un banco. ¿No es así? Que es lo que diferencia de otro tipo de sociedades en donde no es necesario eso. A diferencia, por ejemplo, de la sociedad anónima cerrada, en la sociedad de responsabilidad limitada el capital está representado en participaciones. Vemos que los términos varían, ¿no? Acciones, y en el caso de la sociedad de responsabilidad, participaciones. ¿Esto qué nos indica? ¿Por qué el legislador ha visto por conveniente considerar términos distintos? Por un tema de técnica legislativa, ¿no? Porque de repente cuando en una revista o un libro especializado de doctrina veamos el término participaciones, sin necesidad de que se aluda al término sociedad responsable limitada, estaremos entendiendo qué es eso. Y en el caso de acciones, puntualmente a una SAC, o sea, a una sociedad anónima cerrada. O sea, hay algunas particularidades que son importantes saberlas. Luego, respecto al tema de la reserva legal que se encuentra prevista en el artículo 229 de la Ley General de Sociedades, evidentemente el legislador también es cauto en el sentido de establecer ciertas particularidades respecto a libros legales que tengan que llevar estas sociedades, ¿no? No simplemente el denominado libro de matrículas de acciones o el libro de actas de asamblea, sino ciertos libros que permitan ver el desenvolvimiento contable y financiero de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, el libro diario, el libro mayor, el libro caja, el libro ventas, el libro compras, libros que necesariamente tienen que pasar por una legalización notarial, ¿no? Para que tengan valor. Y otro tema muy importante, que tengan todas las hojas selladas por el notario, porque recuerdo que en una oportunidad un cliente mío alcanzó un libro que estaba evidentemente legalizado ante un notario público, pero las hojas estaban en blanco. Y él había hecho anotaciones de otras asambleas previas, y al momento que quisimos hacer una nueva asamblea, el notario que iba a legalizar la copia certificada para poder inscribir dicho acto en la partida registral correspondiente, el registrador observó porque se percató de que las hojas no estaban legalizadas, solamente la primera página. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también en la práctica. Similitudes, ¿no?
Tanto la SAC, por ejemplo, como la Sociedad Responsable Limitada son personas jurídicas conformadas evidentemente por personas naturales, pero también lo pueden ser por personas jurídicas, ¿no? Resulta importante reseñar que no solamente las personas físicas pueden ser accionistas o tener la calidad de asociado de una persona jurídica. Puede ser otra persona jurídica también. Suelen darse, por ejemplo, esto en sectores donde los grupos económicos mantienen ciertas actividades en común, entonces suele pasar que una persona jurídica es accionista de otra persona jurídica, ¿no? No necesariamente una natural o física. De esta manera, pues ambas formas societarias son independientes, evidentemente, de aquellas que no conforman la nueva sociedad o la nueva empresa. En cuanto al número de socios, ¿no? Debe ser no menos de 2, ¿no? Pero tampoco pueden superar los 20, ¿no? Es lo que de alguna forma establece nuestra ley de la materia, ¿no? En estos dos tipos de formas societarias es común encontrar que los socios usualmente mantienen lazos muy cercanos, ya sean familiares o amicales, por eso que encontramos el derecho de adquisición preferente en muchos de los casos, ¿no? Y esto no solamente se da en el ámbito regular, también en los temas excepcionales. Por ejemplo, en aquellas empresas que se someten a procedimientos de reestructuración o liquidación al amparo de la ley concursal, se establece también este derecho preferente, ¿no? Porque suele darse en la práctica que existen acreedores que pueden solicitar la capitalización de sus créditos. Vale decir, pueden decir, señor administrador, si el caso o el destino de la empresa fuese una reestructuración, señor administrador, yo ya he cumplido con que el Indecopi reconozca mi crédito, pero sin embargo yo no considero que me ponga usted en el calendario de pagos. Pues claro, el administrador se va a sorprender porque le dice que usted no quiere que le paguen. No, lo que pasa es que yo quiero ser el nuevo dueño de la empresa. Y es una figura concursal muy vista. Por ejemplo, se ha dado un caso emblemático, es el Canal 4, América Televisión, en donde el Banco Vice, que es quien lleva al canal a concurso, vende luego su crédito al diario El Comercio, el Grupo El Comercio, y luego el Grupo El Comercio hace esa solicitud expresa al administrador del Canal 4. Y le dice, mire, tengo entendido que el plan de reestructuración establece que todos los créditos se paguen en 8 años. En función a los flujos de caja del negocio, etcétera. Y en función, evidentemente, también a los órdenes de prelación, ¿no?, que establece la ley. Sin embargo, yo no quiero que me considere usted en el plan. ¿Esto qué significa? Que usted, cuando termine de pagar, transcurran los 8 años, yo estoy capitalizando mi crédito y lo vuelvo viendo acciones. De tal manera que cuando termine usted de pagarle a todos, yo paso a ocupar el lugar del dueño. Que si recordamos un poco la historia del Canal 4, los dueños anteriores eran la familia Cruciat, ¿no? Y se me ha venido este tema a la mente porque se habla pues justamente de lazos familiares o amicales cuando se crean las empresas. O sea, no he visto un caso en particular en donde 2 enemigos se junten para crear una empresa, ¿no? O sea, por lo general son amigos, socios de otra empresa, profesionales del mismo rubro o que se puedan complementar, grupos familiares, ¿no? Por ejemplo, en el Perú hay ciertos grupos familiares, por ejemplo, un caso emblemático es de la familia Ñaños, lo que es en la famosa, bueno, a mí no me gusta mucho, pero es una gaseosa que se vende Cola Real, ¿no? Y son grupos familiares donde está involucrada toda la familia, ¿no? O, por ejemplo, medios de comunicación, como por ejemplo esta radio La Caribeña, que ahora tiene un periódico. Entonces son grupos familiares que se van constituyendo en función a que la familia va creciendo. Entonces empieza en primera generación con los abuelos, luego siguen los padres, y luego continúan los hijos, y luego los nietos o sobrinos, etcétera, ¿no? Y en función de eso es que se va materializando esto en el ámbito mercantil, ¿no? Bueno, respecto a las sociedades anónimas, vale decir la sociedad anónima, que digamos es a mi juicio la empresa tipo, ¿no?, en materia de sociedades, vemos que temas particulares es los aportes de los socios, se dividen en acciones, ¿no? Características propias de este tipo societario es que el capital social debe estar dividido en acciones, como lo digo, y las cuales deben estar representadas por un socio, ¿no? Y esto debe estar necesariamente compartido en el libro de matrícula. Ahora, acá hay un tema particular que un día surgió en función de una discusión con un registrador público. ¿Qué sucede si
por ejemplo, en una asamblea de este tipo societario, una sociedad anónima, se establece que son 3 socios, ¿no? 3 socios con nombres y apellidos, 3 personas físicas, cada quien con distintas participaciones, ¿no? Me refiero al número de acciones y evidentemente un porcentaje del total, ¿no? Del globo. Y de pronto pasa un tiempo y el registrador recibe una nueva acta y resulta que ya no son 3, sino 4. 4 socios. ¿Será válida esa inscripción? El registrador deberá decir, oye, un momentito, yo vi que en una asamblea anterior de hace un año atrás habían 3 y hoy eran 4. ¿Qué piensan ustedes? ¿Debería el registrador observar la inscripción del título o debería inscribir sin mayor problema? Esa es una discusión bizantina, ¿no? Hay algunos que dicen que no. Dicen no, porque se debería aclarar con copia certificada del libro de acciones que acredite, por ejemplo, que pueden darse varios casos, ¿no? Que uno de esos 3 haya utilizado el tema preferente que hablamos hace un momento y se incorpore un cuarto, ¿no? O sea, internamente este cuarto, que era amigo de los otros 3 primeros, diga, oye, yo también deseo participar. Entonces uno de ellos dice, bueno, yo te vendo del 10% de mis acciones. Entonces hacen el acuerdo privado, lo anotan en el libro de matrícula de acciones y al año siguiente se reúnen otra vez, ya participando este cuarto integrante, y dice, bueno, tenemos que tomar acuerdos. Por ejemplo, aprobación del balance anual. Claro, no es un acto escribible, ¿no? Pero, por ejemplo, que el siguiente tema de agenda sea renuncia de gerente general y nombramiento de gerente general. Como ustedes bien sabrán, ese sí es un acto escribible. Entonces participa este cuarto nuevo integrante, ¿no? Algo así como los biles, que eran 4, ¿no? Entonces, no eran 3, ahora se une este cuarto y el registrador dice, oye, pero ¿este cuarto dónde salió? Y observa. Dice, no puede participar. Claro, si es muy legalista debería observar. A mi juicio no debería observar, porque siendo un acto privado, a él lo que le importa es que se hagan todas las formalidades de ley, que sean una junta universal, por tanto no podría exigir, oye, ¿dónde está la publicación? O sea, sería absurdo que en el introito del acta se diga, los socios, que son 4, se reúnen al unísono en el local de la sociedad, o en donde quieran, también no es necesariamente en el local de la sociedad, ese es otro tema importante también. No podría el registrador observar, porque se reunieron en la casa de uno de ellos, no es válido, no, ya es un absurdo. Entonces, que se señale puntualmente lo siguiente, bueno, se están reuniendo, pero ¿y este cuarto dónde salió? Dice, señor, ¿sabe qué? Observo y señalo que me tengan que adjuntar copia certificada del libro de acciones. Claro, podría ser, ¿no? Hay unos registradores que son un poco legalistas, pegados a la norma o ya demasiado extremos, ¿no? Como por ejemplo, una vez recuerdo me pasó en la inscripción de un auto de quiebra en registros, o sea, vale decir, en la partida registrada de la persona jurídica. Una SA entra a liquidación, al amparo de la ley de sociedades, el liquidador culmina su gestión, presenta la demanda de quiebra ante un juzgado comercial, el juzgado comercial declara la quiebra a través de un auto y el liquidador evidentemente solicita el parte judicial para la inscripción de la quiebra. Y el juez pues se otorga el parte y el registrador dijo, observo porque dentro del parte que me ha alcanzado no están las 6 publicaciones que establece la... Oye, ¿a él qué le importan las 6 publicaciones si son actos anteriores a la quiebra? Pero son legalistas, no, si usted no me adjunta las 6 publicaciones... Entonces da ganas de decirle, señor, pero si usted lee el anterior acto inscribible, que fue el inicio de la disolución y liquidación, ahí estaban los 6, pues, ¿para qué me pide que otra vez el juez vuelva a presentar lo que de repente como medio probatorio le presentó el liquidador cuando pidió la quiebra? Bueno, pero hay formas de subsanar, ¿no? Y creo que este tipo de encuentros ayudan a intercambiar ideas para evitar que si suceden este tipo de hechos, haya manera de subsanarlos y no estar en el aire sin saber qué hacer. Entonces, regresando al ejemplo anterior del tema del el número de accionistas de una sociedad anónima, en verdad el registrador no tendría por qué observar si ve un cuarto, si ve que se cumple el tema del quórum a través de una junta universal, y quizás, y para cerrar ya este ejemplo, sería muy legalista de exigir el libro de acciones. Salvo pues que no existe el libro de acciones y de repente por eso el temor de los haciendas, no, ya nos fregamos, ¿cómo salvamos este error? ¿Dónde anotamos
el tema de acciones y no el libro de acciones, ¿no? Posiblemente podría, pero en realidad el registrador no debería pedir esa formalidad. Y bueno, este es un tipo que, digamos, a diferencia del clásico tipo societario de sociedad anónima, luego se introduce el tema de sociedad anónima cerrada. Y como resulta lógico, copiando un poco el modelo colombiano, se abre este tipo la posibilidad de que también puedan participar personas físicas o jurídicas incluso para una sociedad anónima abierta, ¿no? Aquí sí se permite que el público extraño a este grupo de amigos que habíamos señalado, ¿no? De amigos, de familiares, etcétera, puedan participar con acciones cotizables en bolsa. Esa es la gran diferencia con una sociedad anónima cerrada, que normalmente una sociedad anónima cerrada no cotiza en bolsa. ¿Por qué? Porque su capital social es nimio comparado con una sociedad anónima abierta, en donde los capitales son mayores. Evidentemente muchas no solo participan en nuestra pequeña bolsa, yo le digo pequeña bolsa porque comparada con la de Nueva York, con la de Shanghái y otros países es pequeña en número de operaciones y en número de transacciones, pero que de alguna manera pues puedan participar. Por ejemplo, una sociedad anónima abierta peruana es esta que cité, este Grupo Añaños es una sociedad anónima abierta, por ejemplo, ¿no? Otra puede ser Camposol, que participa en la Bolsa de Noruega, ¿no? Son sociedades anónimas que, digamos, empresas familiares que tienen este tipo societario que se han arriesgado de poder hacer participar su patrimonio en bolsa para tener una ganancia mayor. Pero claro, hay que rescatar que siendo una inversión mayor también es arriesgada, ¿no? Una forma, digamos, regular de que nosotros como personas físicas tengamos ingresos al margen de nuestros ingresos regulares es teniendo ahorros en el banco, y lo usual es que sea una cuenta de ahorro normal o a plazo fijo, donde de repente el interés es un poquito mayor, pero por ejemplo existen otros tipos dentro de lo denominado bolsa de valores, denominado por ejemplo los fondos mutuos, en donde existen diversificación de fondos, ¿no? Hay algunos que son moderados, otros arriesgados, otros que invierten en acciones de empresas extranjeras, otros que invierten en AFPs, en el caso nuestro que existen, bueno, 4 grandes AFPs. Entonces va a depender de la persona natural o física el saber disgregar sus ingresos y poder manejarlos y tener de alguna manera un mayor ingreso al final del ejercicio fiscal, ¿no? Regresando al tema de la sociedad anónima cerrada, vemos que hay un limitante, o sea, un mínimo de 2 habíamos señalado, pero hasta un máximo de 20. Eso lo diferencia respecto a la que vimos anterior, donde no hay un límite, ¿no? Pueden ser miles o hasta millones en algunos casos, ¿no? Y bueno, evidentemente la cerrada no tiene acciones inscritas en el mercado de valores, por lo que habíamos señalado, ¿no? Esa es otra gran diferencia. Ahora, es posible también que la sociedad anónima cerrada cuente con un directorio, ¿no? Ahora, habría que reseñar que es facultativo. O sea, no se obliga que este grupo de personas físicas o jurídicas, si es que fuese el caso, tenga necesariamente que contener un directorio. Eso se deja facultad de ellos mismos, de decidirlo. Y es por eso que muchas veces cuando uno se acerca a una notaría X, el notario cobra en función de que si existe o no directorio, ¿no? Parece anecdótico, pero cuando uno va a una notaría, lo primero que dicen, ¿va a tener directorio o no su sociedad anónima cerrada? Doctor, ¿y por qué me pregunta eso? Si es una decisión nuestra. No, es que si es que con directorio te cobro más, ¿no? Resulta anecdotario porque en realidad que es un par de artículos más, que en la minuta será una carilla, pero los notarios son así, ¿no? Fijan en función de, o a veces o llegar al absurdo de cobrar por el número de páginas, ¿no? O sea, si tu minutita tiene 10 páginas, te voy a cobrar, no sé, 500 soles, pero si tiene 20, ya te estableces pues tomas puntuales de cuál es el quórum y no sé cuánto, y la letra es muy grande, entonces, pues en realidad yo pienso que no debería ser el criterio ese para el cobro de elevar escritura pública a una minuta, pero bueno, son criterios que cada notario maneja, y además
dado que existe un número mayor de notarios, eso establece que hay una mayor oferta y una mayor demanda de servicios, y eso de alguna manera creo que a la larga favorece al consumidor, ¿no? El que haya más número de notarios. Recordemos que hasta hace, yo diría, unos 25 años, para que una persona física, porque aquí sí no podría ser una persona jurídica, ¿no? Una persona física llegara a ostentar el cargo de notario, aunque les parezca inverosímil, tenía necesariamente que morir en un notario. Entonces todos estaban a la espera de que alguien muera para poder ocupar el lugar del muerto, ¿no? Entonces eso ya felizmente ya no es necesario, los notarios pueden estar tranquilos, ya nadie va a estar mirando al viejito a ver cuándo se muere. En realidad ahora es en función al número de población, ¿no? Y sí, cada cierto tiempo se abren concursos públicos, así como por ejemplo lo son para los jueces. Los notarios pueden participar en un concurso público en donde el colegio notariado establece un jurado y bueno, pues postula en función al lugar. O sea, acá hay algo especial, el notario no es que escoja su lugar, ¿no? O sea, él va en función a lo que se establece el concurso, ¿no? Y se tiene que adecuar a eso. Bien. Continuando con la sociedad anónima, bueno, la denominación social, ¿no? Básicamente es el nombre bajo el cual opera esta sociedad anónima en el mercado, ¿no? Y se debe escribir evidentemente en el registro público, ¿no? La denominación social es una fórmula de inscribir una empresa en el registro mercantil, ¿no? En este caso puntual de personas jurídicas. Puede establecerse un nombre distinto incluso al que aparece en la partida, ¿no? Hay algunas empresas que, por ejemplo, ponen, no sé, con siglas, y su denominación social es otra. Evidentemente, por dar un ejemplo, ¿no? De repente, Asociación de Protección al Usuario, APU, ¿no? Entonces, ¿pero qué es APU? Son las siglas de Asociación de Protección al Usuario. Entonces, digamos que APU sería la denominación social de esta asociación, o de igual manera podríamos entablarlo para una sociedad anónima, ¿no? Evidentemente, como resulta notable, no pueden haber dos sociedades con el mismo nombre, ¿no? Por esa razón que seguramente ustedes, cuando han constituido en algún momento una persona jurídica, lo que el notario suele pedir por una cuestión de transparencia es una búsqueda en registros públicos que determine si ese nombre ya no se encuentra inscrito en la partida que corresponda. Porque si hubiese un nombre parecido o igual, evidentemente no podría crearse con ese nombre. Lamentablemente los socios tendrán que volverse a reunir, buscar otro nombre que no se repita con el registro, ¿no? Por eso que por lo general, cuando esto sucede, hay ciertos notarios que deciden hacer la reserva del caso. Señor, usted se va a demorar un poquito en constituir porque de repente se establece, por ejemplo, en la partida que va a hacer usted ese aporte dinerario, pero no me ha traído el voucher de haber aperturado la cuenta en el banco. ¿Y cuánto le va a tomar? No, que en el banco me han dicho que una semana. Bueno, creo que lo ideal sería hacer una reserva en registro para que ese nombre no sea ocupado por otro, en un afán de provisión del notario, para evitar que tengan nuevamente que buscar otro, ¿no? Son anécdotas que pasan. Otro tema importante es el domicilio social, ¿no? Ya hemos hablado de la denominación, ahora es el domicilio social. Ahora, resulta inobjetable que cuando nos referimos al domicilio social, no significa de manera puntual que los socios tengan que poner una dirección. Ojo, ¿no? Hay una vez un alumno me dice, doctor, voy a poner la dirección de mi casa. No, y si se mudan, vas a tener que hacer una minuta aclaratoria que esa dirección ya no es. Entonces, por lo general se pone una provincia, ¿no? Una provincia, o algunos son incluso le dan un significado más lato al denominado domicilio social y pone, por ejemplo, es la empresa o la sociedad desarrollar sus actividades en la ciudad de Lima y en todas aquellas que considere en donde pueda señalar una sucursal. Entonces deja abierta, es un cajón abierto para que si por ejemplo deciden aperturar la sucursal no tengan que hacer una nueva minuta porque el estatuto no señaló que podían aperturar sucursales. O de repente no poner las ciudades, ¿no? De repente el cajón la fórmula es más abierta en el sentido de decir sucursales a lo largo y ancho del país. Entonces,
no se suscribe ni al norte, ni al sur, ni al oriente. Las puede aperturar en donde la sociedad considere pertinente y lo considera así. Evidentemente esto va ligado, me refiero al domicilio social, va ligado al domicilio fiscal, ¿no? El domicilio fiscal viene a ser aquel que tampoco va, digamos, establecido en el acta de constitución, ¿no? Ergo la minuta de constitución de la sociedad. Eso significa que el domicilio fiscal puede ser otro que designen los accionistas. Y a diferencia del domicilio social, el fiscal es aquel en donde se van a recibir todas aquellas providencias referidas al ejercicio contable de la empresa. Vale decir, puede tener un domicilio social y otro fiscal. No necesariamente tiene que ser el mismo. Puede incluso ser la oficina de su contador, o de su financiero, o la del socio mayoritario. Vale decir, la SUNAT, entiéndase el organismo regulador de impuestos o de tributos en el Perú, considerará como válido para efectos legales el domicilio fiscal, no el social. A ellos no les interesa el social, les interesa el fiscal. Ahí tendrán que notificar todas aquellas providencias o requerimientos o actas o órdenes de pago, impuestos no pagados, temas de fraccionamiento, todo lo que se encuentre regulado, orientado al ejercicio normal de la empresa. Ese será el domicilio fiscal, el señalado en el momento que el gerente general puntualmente solicita, cuando una empresa se constituye de manera legal, solicita ante la SUNAT el registro de la empresa como tal y el otorgamiento del famoso RUC, ¿no? Que vendría a ser el registro único de contribuyente. Uno va, puntualmente, ¿qué sucede en la práctica? El gerente general, bueno señor, usted es el gerente general, su vigencia de poder, sí, acá está, muy bien. ¿Cuál va a ser el domicilio fiscal? Mi casa. Ok, tráigame un recibo de agua, luz o teléfono que acredite que esa es su casa. Bueno, acá está. Muy bien, vamos a hacer una diligencia para verificar que usted vive ahí. Luego de que el funcionario de SUNAT haga esa diligencia, entonces ya le otorga el famoso RUC y le otorga la famosa clave SOL, que no es el SOL que conocemos, sino es una clave que tiene los contadores para poder aperturar las operaciones y que evidentemente se requiere mucho cuidado, ¿no? No cualquiera puede tener la clave SOL, es como que, por ponerlo en términos más cristianos, como por ejemplo la señorita que tenga su tarjeta de crédito y le dé su clave a todos los que están acá presentes, ¿no? Algo así es la clave SOL para términos tributarios. O sea, es una clave que permite, por ejemplo, hoy que estamos tan en el tema electrónico, la emisión, por ejemplo, de recibos, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, ahorita entrar, si hay internet acá, puedo ingresar mi clave SOL, ¿no es así? Y le emito a Cecalis mi recibo de honorarios, por ejemplo. Y no necesito ir a mi oficina, emito y hay una impresora. Es más, ni siquiera necesito imprimir. Tengo la opción de enviárselo a la doctora Quintana por correo. Acá está, ping, está. Y así quiere gastar ya un papel, lo puede imprimir. Pero a lo que vamos es que, ¿cuál es el indicativo de esto? Que ya el papel cada vez está dejando de, como dicen los niños, ¿no? Ya deja de estar de moda, ¿no? Deja de estar de moda, se desfasa, ¿no? Y todo va a ser electrónico, en función a claves, ¿no? Hoy, por ejemplo, podemos comprar, ahora que estamos hablando de este intercambio fluido mercantil de empresas, el tema por internet o desde nuestro teléfono móvil, ¿no? Podemos hacer compras a empresas que tienen cabeceras electrónicas y no es necesario que vayamos físicamente a esas empresas para hacer una compra de un determinado artículo, lo podemos hacer por internet. Entonces, regresando al tema del domicilio fiscal, habíamos señalado que es el lugar de notificación para efectos tributarios, ¿no? Otro tema importante, que creo que es la piedra angular de todo tipo societario, es su objeto social. No es que los socios o accionistas, ¿no?, dependiendo del tipo societario, ignoren este tema central y medular. Tienen que tener un objeto social. Ahora, esto no significa que en la práctica se tenga que detallar a qué se van a dedicar. Pueden ser también términos muy genéricos, ¿no? De repente alguno que ha trabajado quizás en una notaría puede darse cuenta de que el notario de alguna forma colabora
dando fórmulas o tipos, ¿no?, que son tan amplios que a veces los propios accionistas o socios se sorprenden. Oye, pues si esto yo no lo voy a desarrollar. Usted me está diciendo comercialización, no, yo soy un abogado, estoy contando mi estudio de abogados. No, pero de repente algún día usted comercializa algo, entonces es mejor tener un tipo abierto y no restringido, ¿no? Es más, si no estuviese, se tendría que ver en la necesidad de modificar el estatuto a futuro, el estatuto social. Claro, evidentemente eso le conviene al notario, ¿no? Porque cuanto más actos inscribibles se den, el feliz. Pero, digamos, si ustedes asesoran a una determinada persona física que va a constituir su empresa, usted tendría que guiarlo, orientarlo de esa forma. Oye, ¿por qué no ponemos un tipo abierto? De tal manera que no interesa si hoy no lo haces, quizás mañana sí. Entonces, lo ideal es que haya un cajón abierto, como un cajón desastre que permita tener ciertas actividades, pero precisando que tienen que ser comunes, ¿no? Esto no significa que la fórmula sea tan abierta que pase de vender libros a vender cohetes. Un momentito, o sea, no hay relación, ¿no? O sea, por eso que se ponen términos muy latos como comercializar, distribuir, vender, etcétera. Para que no haya observaciones de ningún tipo al momento de la inscripción, porque ese es otro tema importante, que si el registrador se mete a expurgar artículo por artículo del estatuto, podría eventualmente observar. Hay una incongruencia, ¿no? Por ejemplo, esto sucede mucho respecto a los plazos. Ahí el registrador es muy acucioso, ¿no? Por ejemplo, que se señale, el directorio tendrá una vigencia de 5 años, ¿no? Entonces, y estará compuesto por 5 miembros. Okay. Y de pronto siguen avanzando y se comete un error y se pone 4 años. Entonces, el registrador, un momentito, el artículo tal dice plazo del directorio 5 años y usted dice que el director solamente podrá ejercer por 4 años, en otro artículo. ¿Qué es lo que suele hacer el registrador? Observa y su clásico aclare. Entonces, uno va al notario, señor, me has visto que aclare. Ah, sí, tenemos que hacer una minuta aclaratoria y eso le va a costar tan igual que la minuta de constitución. Pero como usted me cae en gracia, le voy a reducir un 10%. Entonces son pequeños errores que deberían evitarse para que esto fluya, ¿no? Otro error frecuente es, por ejemplo, cuando son más papitas que el Papa, dice el plazo de duración será 5 años y consignan el año, ¿no? 2017 a 2021, por ejemplo, ¿no? Entonces uno cuenta, ¿no? 2017, 2018, 2019, 2020, 2020, ahí están los 5 años. El registro no se cuenta del año siguiente, 2018, o sea, aclare. Entonces otra vez, señor notario, ¿qué hago? Queremos aclarar que es desde 2018, se tendrá que computar desde 2018, pero estamos en 2017, pero no, es de 2018 al 2000. Ya una minutita de 2 líneas nomás, pero eso le va a costar 200 soles. Entonces, hay ciertos temas que por casuística uno ya digamos, en el ejercicio profesional se tiene que dar cuenta para evitar. Otro tema singular, luego del objeto social, a mi juicio, es el capital social, ¿no? ¿Qué debe conformar el capital social? Porque siendo una empresa que está dentro del tráfico comercial en el mercado, tiene que necesariamente tener un capital social. O sea, ahora, como había precisado, no necesariamente tiene que ser dinero en efectivo. Porque normalmente dinero en efectivo implica la apertura de una cuenta en un banco y que el dinero exista. O sea, no basta con decir, son 1000 acciones suscritas y pagadas, cada acción vale 1 sol. Y los 1000 soles, no, pero ya lo estamos poniendo en la minuta. El notario le va a decir, está bien, puede poner la minuta, pero ¿dónde están los 1000 soles? Y todavía consignan ustedes acciones pagadas y suscritas, ¿y dónde está? Me tiene usted que traer en la apertura de la cuenta. No, lo que pasa es que yo soy el gerente general, pero me he dado cuenta que mi mujer me ha demandado por alimentos, entonces estoy en el registro de deudores morosos y el banco no me quiere aperturar la cuenta. Ah, señor, ese es su problema. Entonces va a tener que reformular todo, pues, porque entonces el gerente va a tener que ser otro, no usted. Póngase al día en sus pensiones alimenticias y bueno. Entonces, ¿cómo se salva eso? Piensan ustedes, ¿cómo se podría salvar? Ya que no me digan que se ponga al día en sus pensiones, ¿no? Sino sería, o que cambie, que otra persona ocupe su lugar, gente. No, podría ser una salida inteligente. Bienes, claro. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una listita
y vamos a poner a enumerar. A ver cuántas butacas hay acá. 80 butacas rojas. Ya, 80 butacas rojas. Ya. Cada butaca me ha costado, no sé, 50 soles. Ya. Multiplico. Ya, señor notario, vamos a aportar esta suma de dinero, pero en bienes. Entonces, no, si es casado tiene que participar la esposa. Buena pregunta, ¿no? Si es casado tiene que participar la esposa también, suscribiendo. ¿Y dónde debe participar? No entre ellos dos, sino participar en el acto de entrega de estos bienes. Por eso que uno de los requisitos que también suele preguntar el notario cuando se constituyen personas jurídicas en donde participan personas físicas es su estado civil, ¿no? Si es casado, tiene que participar la esposa. De repente la esposa no quiere participar, pues no quiere abrir la cuenta. O viceversa, ¿no? El esposo no quiere participar. De repente la esposa quiere crear un salón de belleza. No, que vas a perder tu plata ahí. No. Entonces me divorcio, dirá la esposa. Bueno, divórciate. Entonces ya divorciada podría ir sola, ¿no? Pero el tema es una forma inteligente de sortear el tema de la apertura de cuenta. O sea, no necesariamente tiene que ser dinero en efectivo. Y evidentemente esta relación a la que aludo de bienes con sus valorizaciones tiene la particularidad de ser una declaración jurada. O sea, el notario no va a ingresar a la esfera patrimonial de los socios o accionistas diciendo, oye, pero estás loco, ¿cómo has podido pagar 50 soles por esta silla? No ingresa. Ok, yo así lo consigno y así estará. Y evidentemente esto tendrá que estar reflejado posteriormente en los libros contables, ¿no? Porque van a pasar a ser un activo de la empresa, ¿no? Dentro del denominado balance general de la empresa hay dos grandes columnas, activos y pasivos. Activos son todo el patrimonio que constituye el tipo societario X, ¿no? Que empieza por el capital social, ¿okay? Lo que hay en bancos si es que hubiera dinero, pero todo el patrimonio, entiéndase, bienes muebles, inmuebles, mercancía, mercadería, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar también es un parte del patrimonio. Y pasivos vendría a ser todo lo contrario, ¿no? La otra que es la moneda. Cuentas por pagar, tributos, beneficios sociales impagos, vacaciones al accionista, un préstamo que pidieron a un banco, etcétera, ¿no? Tributos. Lo que normalmente suele pasar es que los tributos son los que más engrosan el pasivo de una empresa, ¿no? Cuando, por ejemplo, se someten a un fraccionamiento o se encuentran en un trámite coactivo, ¿no? Es un pasivo, se considera un pasivo. Y acá vemos lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? El tema de aportes, ¿no? Que lo establece claramente nuestra Ley General de Sociedades, ¿no? Este capital social al cual aludía debe estar dividido en acciones, ¿no? Este tipo societario, vale decir, una sociedad anónima, se divide en acciones, ¿no? Habíamos hablado que en el caso de una sociedad de responsabilidad, por un tema de técnica legislativa, se considerarán participaciones, ¿no? Pero que, digamos, a la larga es casi lo mismo. Es la división particular del accionariado o de los aportes de los socios o accionistas se considerará o en acciones o participaciones. Un poco para llevar un orden de el número de accionistas y su participación efectiva en la sociedad mercantil, ¿no? Evidentemente se considerará un accionista mayoritario quien tenga mayor número de acciones, ¿no? Por un tema de sentido común, mayor número de acciones, accionista mayoritario. Evidentemente las juntas de accionistas pueden permitir que estos puedan vender sus acciones, ¿no? Hay un derecho preferente que implica que los otros accionistas, quienes no desean vender o enajenar sus acciones, tengan esa prioridad, ¿no? Y para eso se consignan ciertos avisos que posiblemente ustedes lo hayan visto en los diarios, en donde se convoca una asamblea con esa particularidad de darle prioridad al accionista que no desea vender a comprarlas. Pero no es una exigencia legal. Él puede hacer valer ese derecho como no. Y puede venir uno de la calle, uno ajeno, y hacerse esas acciones y ser un accionista nuevo.
¿no? El órgano societario, a diferencia del directorio, es prima facie la Junta General de Accionistas, ¿no? Es el órgano social por antonomasia en donde participan los accionistas para deliberar, adoptar acuerdos, evidentemente con las mayorías exigidas en ley. Hay ciertos actos que requieren una mayoría calificada o absoluta, entiéndase las 2/3 partes del número de accionistas, y otros, vale decir, con una mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los socios. Va a depender también mucho del quórum de instalación para saber si se pueden adoptar con mayorías calificadas o simples, dependiendo de la convocatoria. Recordemos que por lo general existen 2 convocatorias, ¿no? Y esto se suele dar porque es posible que en una primera convocatoria no asistan todos los socios. Imaginemos que no sea una junta universal. Entonces, si el acuerdo se va a adoptar en primera convocatoria y se requiere por mandato legal una mayoría calificada, que significaría lo que yo le digo a mis alumnos, este famoso número de la bestia, ¿no? 66-66, ¿no? Mayoría calificada o absoluta, y solo asistió la mitad, ¿se podrá adoptar el acuerdo válidamente? No. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los accionistas para saltar esta ausencia de accionistas que no están presentes o no han asistido, o, bueno, por alguna razón no están en la asamblea? Tendrán que esperar una segunda convocatoria con el objeto de que con ese mismo 50%, que inicialmente era 50%, en una segunda convocatoria sería el 100%. Se licúan entre los que no han asistido el porcentaje con los que asisten, y por tanto resulta importante que en esta segunda convocatoria sí se puedan adoptar válidamente con la misma presencia de personas o accionistas, ¿no? Esto, por ejemplo, suele pasar, recuerdo mucho, en las denominadas juntas de acreedores en Indecopi, ¿no? Cuando, por ejemplo, se decide el destino del deudor, se decide, por ejemplo, la reestructuración. Siendo un acto tan importante, se requiere una mayoría calificada o absoluta, y resulta que solo asistió el 50% de acreedores. Entonces el secretario técnico de la comisión hace notar esto: señores, no se puede adoptar válidamente porque solo ha asistido o están presentes el 50%. ¿Qué hacemos? Bueno, tendremos que esperar una segunda convocatoria. Entonces pide un receso para que en otra oportunidad se dé la segunda convocatoria, que por lo general no es el mismo día. Esa es otra particularidad que puede darse en estos tipos societarios, ¿no? En el ejemplo que les acabo de mencionar, por lo general la ley concursal señala que debe primar un espacio de 2 días hábiles entre convocatoria y convocatoria. Sin embargo, al amparo de la Ley General de Sociedades, no, puede primar 1 hora de diferencia. Yo puedo decir: señores, empresa Tres Chanchitos se reunirá el día 1 de julio a las 5 de la tarde, primera convocatoria, y la otra a las 7 de la noche. Entonces, los accionistas podrían eventualmente decir: ¿sabe qué? Mejor nos reunimos todos a las 7, para que si alguien falta, ya bueno, sea el voto respecto de los accionistas asistentes, ya no de los accionistas presentes, porque si no implicaría usar su porcentaje respecto de una primera convocatoria. Y con esto se salva cualquier eventualidad, cualquier vicio respecto al quórum, etc. Entonces es allí, en esta denominada asamblea o junta general de accionistas, donde se adoptan pues este tipo de acuerdos, ¿no? Y evidentemente los socios, en función al mandato de los estatutos sociales, someten a su aprobación. Ahora, es muy importante fijar esto, porque de ahí suelen darse en muchas oportunidades sendas observaciones por parte del registro público. Se adoptan acuerdos no guiándose de los estatutos sociales. Puede darse el caso, el ejemplo que acabo de mencionar, que ciertos aspectos que a toda luz requeriría una mayoría simple, el estatuto social lo diga que sea mayoría calificada. Por ejemplo, un tema recurrente: renuncia de gerente general, nombramiento de gerente general. Muy bien. Podría, a la luz de la normativa actual, que se apruebe su nombramiento con mayoría simple.
Pero ¿qué sucede si los accionistas decidieron, por un tema de seguridad, que sea por mayoría calificada? Pero al momento de llevar a cabo la asamblea lo hacen con simple. El registrador lo va a observar, ese señor, ese acuerdo es nulo. ¿Nulo por qué? Porque desde que nació ya está viciado. Ni siquiera es más, le va a decir con letras mayúsculas probablemente, por si acaso ya ni aclare. Claro, le podría decir, porque te voy a tachar el título. O sea, no lo tacho, pero ya por fin. Pero te aclaro que he verificado que en tu estatuto social señala que es mayoría calificada y ustedes lo han hecho con simple. Por ahí de repente uno de los socios dice, no, pero yo leí en un libro que normalmente para el nombramiento de la gerencia general es mayoría simple. Está bien, pero ¿qué prima? ¿Lo que diga el libro, lo que diga un profesor o lo que diga el estatuto social? Lo que diga el estatuto. O sea, la madre del cordero es el estatuto. Y igual sucede cuando, por ejemplo, retrotrayéndonos nuevamente a los temas concursales, estamos, por ejemplo, frente al incumplimiento de una obligación del liquidador, por ejemplo, ¿no? Por ahí sale un acreedor en una asamblea diciendo, señor presidente, que es el que encarna al universo de acreedores, señor presidente, solicito por su intermedio que inicie de oficio una denuncia contra el liquidador. Y entonces el presidente le va a decir, bueno, me tiene usted que expresar cuál es el motivo. Porque yo no puedo denunciar a un liquidador porque usted me lo pide. Si usted me da el sustento, el motivo y lo que es más ideal, el medio probatorio que sustente esa denuncia, yo lo puedo hacer en representación de todos los acreedores acá presentes. Bueno, me he dado cuenta que está ofreciendo de manera indebida la venta del patrimonio del deudor. ¿Y cuál es la forma? No, es que ni siquiera publica avisos en los diarios, o sea, y él dice que está ofreciéndolo, pero ya. El presidente podría, por un tema de sana crítica, señalar, bueno, entonces voy a hacerlo. De primera impresión. Pero si se pone a pensar un poquito más, él tendría que decir, ¿qué señala el convenio de liquidación de esta empresa? ¿Señala de manera expresa cuál es la forma correcta de venta del activo? A ver, vayamos al convenio. ¿Qué señala el convenio? ¿Cuáles son las obligaciones de la entidad liquidadora o del liquidador puntualmente? ¿Señala que deba publicar avisos en los diarios? Si no lo dice, no podría iniciar una acción de carácter acusatorio contra el liquidador. Por más que usted diga, no, pero la lógica es que se tengan que publicar avisos para vender, porque si no, como el público se entera. Él podría decir, yo necesito publicar avisos, señor. O se olvida usted que existen las computadoras. Yo puedo poner avisos en el internet, no puedo poner en los diarios. Tengo una red tan grande de corredores inmobiliarios que ya están ofreciendo, ya mire, acá tengo hasta las propuestas. Entonces quedaría sin asidero que este acreedor pretenda pues hacer una denuncia maliciosa contra el liquidador. Retornando al tema del tema societario, la madre del cordero vienen a ser los estatutos sociales. Ahora, si a posterioridad los socios consideran que existe algún tema que frena este libre ejercicio comercial o mercantil de la empresa, pues están en todo su derecho de modificar el estatuto. O sea, el estatuto no es un tema o palabra santa que se manera inmutable en el tiempo. Puede ser modificado las veces que los accionistas lo deseen. No hay un limitante, ¿no? Que solo pueden hacer 2 asambleas o 2 enmiendas. No, pueden hacer las enmiendas que consideren correspondientes, ¿no? Este es otro tema que merece explicar, porque si bien es cierto los accionistas conforman un universo para la constitución de este tipo societario, también lo es el directorio, ¿no? Que, como había mencionado hace un momento, es facultativo. No necesariamente una empresa tiene que contar con un directorio. Lo puede tener o no. Y el número va a depender también de los acuerdos internos que tengan los accionistas, ¿no? Pero en ningún caso puede ser menor a 3, como lo dice la Ley General de Sociedades, ¿no? Tiene que ser número impar. Y bueno, eventualmente se elegirán los periodos y de alguna manera el directorio suple a una junta general de accionistas, ¿no? Para acuerdos que requieran una urgente aprobación, ¿no? Imaginemos que sea pues una empresa que tenga pues 15
15 socios y sea un poco inmanejable reunirlos, entonces se hace un directorio de 3 personas y suple, con el apoderamiento que puede darle la Junta al directorio, suple que se tengan que reunir pues 15 personas versus 3, que sería un poco más, una cifra más manejable, ¿no? Esa es la razón de ser, para poder darle un tráfico más fluido a las decisiones de una sociedad mercantil. Y va a depender, como vuelvo a reiterar, de la voluntad propia de los socios o accionistas. O sea, hay una autonomía, acá el principio de autonomía privada se rige para este tipo societario. Y bueno, este es otro tipo societario, denominado sociedad comercial responsable limitada, que en realidad es muy similar a la anterior, ¿no? Con algunos bemoles, ¿no? Por ejemplo, bueno, igual de los 20 socios, en realidad el tema de acciones pasa a denominarse participaciones. Por lo general no se permite pues que ingresen personas extrañas, por lo general se hacen un tipo societario como este, entiendo yo, es para la constitución de estudios de abogados, por ejemplo, ¿no? Son básicamente no tanto para tipos societarios orientados al tráfico comercial, entiéndase, por ejemplo, venta de mercaderías, distribución de activos, etcétera. Por lo general este tipo de personas jurídicas es para personas que ejercen una profesión liberal, ¿no? De repente un estudio de contadores, de abogados, médicos, de arquitectos, etcétera, que buscan reunirse y lo quieren hacer de una manera más legal, más específica, utilizan mucho o con frecuencia este tipo societario. Otro tema que también corresponde mencionar es los denominadas sociedades civiles, ¿no? Que también, a diferencia del primero, tienen otro tipo de objeto social, ¿no? Ya no tanto de tráfico mercantil, no es reunión de personas en el ejercicio de una profesión liberal, sino se constituyen para otro tipo de fines, de repente un fin altruista, de repente una ONG, ¿no? Pero igual deben o tienen que pasar por una escritura pública, ¿no es así? Entiéndase, por una formalización, ¿no? Y evidentemente un registro en la partida que corresponda, ¿no? Señalaba que el estatuto social no es inmutable en el tiempo, vale decir, cabe que se modifique, que se practiquen enmiendas o cambios en el mismo, y eso va a ir en función del normal desarrollo de la sociedad. O sea, no existe un libro que señale, por ejemplo, al año siguiente de actividad comercial se deberá modificar los estatutos. O sea, no hay un plazo, no existe una medida específica, ¿no? Y tanto es así que incluso dentro de los estatutos se establece justamente el capital social, como señalé, y esto implica también en la práctica que pueda aumentarse o reducirse, ¿no? Una práctica habitual para, por ejemplo, retirar a un accionista hostil es un aumento de capital, ¿no? Claro, ustedes dirán, ¿cómo lo retiro si no se quiere ir o no desea vender sus acciones? El mayoritario puede reunirse con otro y decirle, miren, ¿sabe qué? Vamos a hacer un aumento de capital, ergo, cada quien pone de la suya, en dinero, en bienes, convocamos una asamblea y entonces, como el capital social va a aumentar y este señor, entiéndase, accionista hostil, no lo va a hacer, entonces, el que hoy tiene el 5%, como nosotros vamos a hacer un aumento de capital, se va a reducir drásticamente su porcentaje a 0,0001, entonces ya prácticamente lo estamos invitando a irse por la puerta. Y si sigue así, lo vamos a licuar de tal manera que ya no sea por la puerta, sino por la ventana. Entonces, claro, es una forma inteligente de deshacerse de un accionista hostil, pero en verdad la función del aumento de capital no es ese. Entonces, digamos que a manera de sátira lo digo para que se les quede grabado en sus mentes cuál es el efecto inmediato de un aumento de capital.
pero en realidad es con otro objetivo, ¿no? Es, por ejemplo, el capitalizar utilidades, sus reservas, el poder tener un mejor panorama crediticio. Existen entidades financieras que permiten el endeudamiento de una persona jurídica en función a su flujo de caja, pero también en función a su capital social. O sea, una empresa pues, que tenga 1.000 soles, evidentemente no va a poder ir a un banco y decir, quiero que usted me preste 100.000 soles. No guarda una coherencia, una lógica financiera. El banco le va a decir, no señor, usted se ha equivocado de banco, váyase usted de repente a una caja municipal, alguien que pueda, que dé crédito a las MIPES, ¿no? Pero no, si usted desea trabajar con nosotros va a tener que hacer un aumento de capital, sea en bienes o sea en dinero, que le permita poder acceder al crédito que usted me está solicitando. Salvo, porque siempre hay excepciones en la vida, ¿no? Salvo que usted me traiga un fiador. Entonces usted suscribe como gerente general el pagaré, y la señorita, que tiene mucho dinero, va como fiadora. Entonces si usted no paga, la señorita responde. Eso sería quizás un salvavidas que el banco podría arrojarle al empresario. Y bueno, y como resulta evidente, también se da la figura de la reducción del capital, ¿no? ¿Cuándo suceden estos temas? Que también son de práctica usual, cuando por ejemplo hay pérdidas, ¿no? Hay por ejemplo condonación de dividendos, ¿no? Se busca con esta reducción también en algunos casos el restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio, y esto básicamente pasa por recomendaciones del asesor contable, ¿no? Que le dice, miren, tenemos que reducir el capital porque yo como cierro mi balance. O sea, es tanto tu endeudamiento en la columna de pasivos que requerimos una reducción de capital que permita equilibrar, por eso se llama balance, ¿no? O sea, equilibrar las dos columnas. No puede haber una columna que pese más que otra. La otra es quizás devolviéndole un préstamo a un accionista que ya se hartó de que le estén pagando, entonces en partes, entonces dice, no, quiero que me paguen en este momento porque yo requiero hacer otro negocio. Entonces, al no poder quizás vender un activo, un intangible, entonces deciden reducir el capital social para con ese dinero honrar esta obligación frente al socio o accionista, ¿no? Y acá, digamos, vemos asuntos relacionados también a los tipos societarios que hemos mencionado, pero más orientados, por ejemplo, a otras figuras como la transformación o fusión de sociedades, que en la práctica se está dando con mucha habitualidad, ¿no? Frente al desempeño de las grandes corporaciones, las medianas o pequeñas se ven un poco disminuidas de poder enfrentarlos. Entonces, una forma inteligente sería o transformarla o fusionarse, vale decir, reunirse en donde una absorba a todas sin liquidarlas, ¿no? La más grande absorbe a las más pequeñas y evidentemente se sigue un lineamiento legal que lo establece puntualmente la Ley General de Sociedades, con sendos avisos en los diarios, se tienen que dar juntas universales en manera simultánea en donde se acuerde que la más grande absorberá a las más pequeñas, de tal manera que de ser una serán tres, pero en una sola, ¿no? Sin necesidad de pasar por un procedimiento de liquidación. O sea, la grande absorbe a las dos pequeñas, por poner un ejemplo, con sus activos y pasivos, ¿no? De tal manera que pueden afrontar ya a una transnacional, por ejemplo. Y en el caso de esto es en el caso de la fusión, ¿no? En el caso de la transformación, puede darse el caso del ejemplo que les puse al inicio cuando hablaba de este tipo societario denominado empresa individual responsable limitada, y que el titular gerente se vea menoscabado en el ejercicio comercial y requiera de un socio. Como resulta importante reseñar, este tipo societario no resiste que exista un socio más. Es un titular gerente y por tanto no cabe que ingrese otro. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Destruir la empresa? ¿Cerrarla? No. Justamente se transforma. La Ley General de Sociedades establece que puede ser IRL transformarse a una SAC, por ejemplo. Entonces se incorporan 2 o 3 socios más y se ponen los avisos que por ley exige la ley y pasa a ser de una empresa individual a una SAC, ¿no?
Y esto evidentemente pasa por todo el tamiz de un trámite primero notarial y luego registral. De tal forma que le da fluidez al mecanismo, así como los títulos valores que tienen que estar en un intercambio fluido en el mercado, de igual forma son las sociedades, ¿no? Bueno, este es un poco lo que expliqué, ¿no? La fusión de sociedades. Bueno, este es un tema que a mí realmente me apasiona, ¿no? Todo lo que es disolución, liquidación, reestructuración de empresas, ¿no? Que están, digamos, si bien es cierto, tiene un capítulo especial en la Ley General de Sociedades, pero existe una ley particular denominada Ley del Sistema Concursal que establece de manera más específica este tipo de procedimiento, ¿no? Ahora, la pregunta que salta a la vista es ¿y por qué se repiten dos normas distintas? Se preguntarán ustedes, ¿por qué hay un capítulo especial en la Ley General de Sociedades que establece este tema de disolución y liquidación? ¿Y por qué existe una ley especial o, digamos, particular, ¿no? Que es esta ley concursal? Bueno, por un tema elemental, creo yo. Al amparo de la Ley General de Sociedades, la entidad liquidadora o el liquidador, porque puede ser una persona jurídica o una persona física el liquidador, no goza del beneficio que sí le da la ley concursal a este tipo de procedimientos. ¿Cuál es el beneficio? Que de manera inmediata se suspende la exigibilidad de obligaciones y de manera inmediata y al unísono se protege legalmente todo el patrimonio del deudor. Esa es la ventaja que le da la ley concursal, que no goza este procedimiento al amparo o a la luz de la Ley General de Sociedades. Vale decir, un liquidador no podrá frenar un proceso ejecutivo, un proceso de ejecución de garantías. Si, por ejemplo, los accionistas deciden reunirse y señalar que de acuerdo a los informes contables la empresa atraviesa pues una difícil situación financiera y se ven obligados a utilizar una de las causales que establece la Ley General de Sociedades y deciden nombrar al liquidador, y al día siguiente el liquidador, que ya está en ciernes, ¿no? Porque bastará con que el liquidador pues publique, como bien señala la Ley General de Sociedades, 3 avisos en el peruano de manera consecutiva y 3 en otro diario, conjuntamente con la copia certificada del acta donde contiene su nombramiento como liquidador, ¿no? El inicio de este procedimiento, y se apersone a un proceso judicial X y le diga al juez, señor juez, como estoy liquidando, usted no puede sacar a remate el inmueble. Pues el juez se reirá. Dirá, señor, ¿de dónde desampara usted? No, es que en algún lado lo leí. Sí, pero la Ley General de Sociedades no establece que yo deba suspender. Caso contrario, sí sucede, a pesar de estar a la luz del mismo estadio patrimonial, en la ley concursal. El juez estará obligado a suspender por mandato expreso esta ley especial. Claro, este mandato no es ad infinitum, ¿no? La ley concursal establece que es hasta el momento en que los acreedores adoptan el acuerdo respecto al destino de su deudor. En ese momento se levanta el velo de protección y el juez podrá continuar con las acciones legales o judiciales. Vale decir, es una suspensión, no es que se pretenda también que la ley concursal es la ley del perro muerto. O sea, yo me acojo al sistema concursal de manera voluntaria o llego a a través del pedido de un acreedor y dejo de honrar mis obligaciones en el tiempo. No. Lo que busca el sistema concursal es crear un orden dentro de este desorden denominado crisis, para que los acreedores en conjunto y no por separado decidan el destino del deudor y busquen un interés común que beneficia a la comunidad. Reestructurar una empresa en crisis, liquidar una empresa en crisis, son dos decisiones muy importantes que tendrán que adoptar en una asamblea. Y en función de eso, verán qué conviene más al grupo. Grupo me refiero, por un lado, a acreedores y por el otro lado, al deudor. A ambos. Por eso que hay un principio de interés común dentro del sistema concursal. Ahora, al amparo de la Ley General de Sociedades, el tema es muy claro. Se decide el inicio de un procedimiento de disolución y liquidación, se nombramiento de un liquidador. La ley habla de que debe ser en número impar, o sea, vale decir, puede haber un titular, 2 suplentes, como puede haber solo un titular, ¿no? Publicaciones en los diarios, 3 en el peruano, 3 en otro diario de circulación nacional, el acta,
en donde ya los notarios se están poniendo más escrupulosos. Porque yo recuerdo que hasta hace 4 o 5 años bastaba con ir al notario con el libro, el notario miraba el libro, sacaba una copia y ponía un sellito atrás, copia certificada, y lo remitía al registro. Ni siquiera él, se la daba a la persona, al que estaba haciendo el trámite frente a registros públicos. Hoy no, hoy día ya se están cuidando más. Hoy día dice, no, tengo que escriturar. ¿Cómo, señor? Sí, tengo que escriturar. Tu acta la tengo que escriturar. Y los avisos, si gusta, los publica usted, me los trae. Si no, me los publico yo, le voy a cobrar un poquito más. Decida. Bueno, ya. Entonces, no, yo voy a publicar los avisos. Mientras tanto, tráigame su acta, yo la escrituro. Conjuntamente con los avisos, yo mando a mi office boy a registro, porque usted no puede entrar. Se puede perder el título, no sé. Vaya. Y después usted, acá 7 días hábiles, si es que el registrador no tiene mucho trabajo, en 7 días hábiles debería estar inscrito, ¿no? Entonces ya recoge el liquidador y empieza su gestión. ¿Qué debe hacer? Como resulta lógico, un inventario, ¿no? Para saber qué cosa posee la empresa. O sea, evidentemente, poder tener un punto de referencia en lo que se encuentre escrito en los libros contables. Pero es una cosa la teoría y otra la práctica, ¿no? Hay muchos empresarios que suelen maquillar sus contabilidades, ¿no? ¿Maquillar qué significa? Que ponen cifras distintas a la realidad. Pueden incluso tener hasta 3 balances en paralelo, ¿no? Este balance lo voy a hacer a la SUNAT. Entonces le dice al contador, mira, yo quiero que este balance me refleje que tengo bastante gasto, para que cuando termine mi ejercicio fiscal ese gasto me reduzca el impuesto a la renta. Señor, pues usted no tiene tanto gasto, pero tú ponlo nomás. Cuando llegue ya. Además, aquí me van a meter precios a mí, no a ti. Yo soy el gerente. Bueno, ya el contador hay unos malos contadores que, bueno, lo hacen. Pues no es lo correcto. Otro es, hay que hacer un balance al banco. Para que me reperfile mi crédito, vamos a considerar ¿cuánto tenemos de cuentas por cobrar? 100, pon 1000. ¿1000? Sí, pon que me den 1000. Entonces el banco va a darse cuenta que yo puedo pagarle en función a ese cobro, ¿no? Y el otro ya para los accionistas, para saber cómo está efectivamente la empresa, no engañarnos entre nosotros. Ya tiene que haber un sinceramiento. Entonces, en función de eso, el liquidador puede tener un punto de inicio, lo que vendría a ser en la práctica un balance de apertura, en donde él haga un inventario de activos y pasivos. Y ver la mejor manera de cerrar este círculo con un balance denominado balance de cierre, en el cual él, en el entendido que los accionistas ya optaron por la disolución y liquidación de la empresa, esto significa un cierre inmediato. Esto no implica que le van a tirar un salvavidas a la empresa para que siga con el tráfico mercantil. Es un cierre, pero es un cierre ordenado. Entonces, ¿qué va a implicar? Que el liquidador va a tener que hacer este primer acto, inventario. Segundo acto vendría a ser la valorización de este activo en función de un peritaje que le asigne un valor, de tal manera que pueda con ello honrar obligaciones que están en los pasivos, ¿no? De repente tributos por pagar, beneficios sociales a los trabajadores, de repente pagarle a un proveedor, etc. ¿Y qué sucedería si el patrimonio del deudor no alcanza para cubrir el 100% del endeudamiento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debe hacer el liquidador? ¿Pone de la suya? ¿Lo busca el gerente? ¿Lo para de cabeza para ver qué le saca? ¿Qué es lo que debería hacer el liquidador? Mientras toma un poco de agua. ¿Qué debería hacer? Pide un préstamo. ¿Podría pedir un préstamo o no? Claro que lo puede pedir, pero dudo que alguien se lo quiera dar, ¿no? Porque en verdad, si es una empresa que está en liquidación, en realidad, en la práctica se pueden dar muchas fórmulas, pero lo que el liquidador tendría que hacer es solicitar la quiebra, ¿no? Como lo dije hace un rato, frente a un juez comercial que ahora tiene más carga procesal, ¿no? Porque antes solamente tenía estos temas de proceso de ejecución, ahora están recibiendo quiebras también. Y por eso que el número de jueces comerciales se ha incrementado. Antes yo recuerdo que eran 4 o 5, ahora son 13, ¿no? 13 juzgados. Bueno,
Entonces, lo que hace el juez, en términos cristianos, es santifica la gestión del liquidador. Él va a verificar a la luz del balance de apertura y el balance de cierre si la gestión liquidatoria se ha hecho de manera correcta. Y resulta que este juez puede incluso hacer requerimientos, ¿no?, previo a la expedición del auto de quiebra. Si el juez considera oportuno, lo puede hacer, porque él tiene esa facultad de coercio, a diferencia de un organismo público o administrativo. De tal forma que él tenga la certeza de que efectivamente ya no existe nada de activos del deudor, vale decir, ya se han vendido, realizado en su totalidad, pero que quedan a la otra orilla créditos impagos. De tal manera que luego de dictado este auto de quiebra, se hacen 2 publicaciones en los diarios, como manda la Ley General de Sociedades, y debe quedar consentido el auto de quiebra, de tal forma que el juez permite que cualquier acreedor con legítimo interés pueda personarse al proceso judicial de quiebra. Ese es el sentido de la publicidad. No es que se publiquen los avisos para que el peruano tenga más ingresos, el diario peruano me refiero, sino que se dé publicidad a estos actos. De tal manera que si existe un acto fraudulento o que el liquidador no ha cumplido con creces su gestión, por ejemplo, el recuperar un activo que lo tenía un tercero, imaginemos que la empresa dentro de su activo alquilaba un terreno y el liquidador no se preocupó, pues, ¿no? O de repente se asoció en contubernio con este inquilino. Oye, yo no voy a reclamarte, tú sigue usándolo y voy a pedir la quiebra. Y el juez se da cuenta a través de un acreedor que de repente no cobró. Oye, pero si usted puede recuperar ese activo, haga el desalojo, sáquelo, venda o una forma inteligente. Bueno, si no quiere gastar en el desalojo, démelo a ambientación en pago. Yo lo acepto ya con el inquilino fuera. Eso es otra fórmula inteligente que suele darse en los procedimientos de liquidación. No necesariamente se tiene que pagar en dinero en efectivo. Puede un acreedor solicitar que se le entregue en dación en pago el bien, ¿no? De tal forma que si se corrobora que todo este procedimiento se ha seguido de manera escrupulosa, transparente, el juez declara la quiebra, se inscribe en la partida registral, luego que queda consentido el auto de quiebra. Y así como las personas físicas tenemos una partida de nacimiento y una partida de función, lamentablemente, las personas jurídicas también. Una partida de nacimiento sería el acta de constitución que se ve reflejada en una minuta y en una posterior escritura pública de constitución. Y la partida de función será el auto de quiebra. El auto de quiebra inscrito en la partida registral de la empresa. Bueno, esto... Habíamos conversado también que cuando se fija el domicilio social y el fiscal, existe también la posibilidad que los accionistas o socios, dependiendo del tipo societario, puedan fijar también sucursales, ¿no? Y es un cajón abierto, desastre. No necesariamente, o se sugiere que no se consigne pues una ciudad en específico, ¿no? Simplemente que se deje abierta la posibilidad de que la empresa pueda tener otras oficinas descentralizadas, ¿no? Incluso fuera del país, ¿no? Que puedan de alguna forma manejar de mejor manera el tráfico comercial de la empresa. Bueno, este es otro tema referido a las sociedades, que es el título de crédito hipotecario negociable, ¿no? Es un tema que resulta también de singular particularidad, porque esto permite un mejor tráfico comercial en el sentido de que las sociedades mercantiles puedan tener un financiamiento propio sin requerir de la intervención de terceros, ¿no? Una forma inteligente es las figuras de hipotecas o prendas, ¿no? Si por ejemplo parte del activo, entiendas el patrimonio social de la empresa, lo conforma un bien inmueble, por ejemplo, no sea puntualmente deshacerse del mismo a través de una venta. Una forma inteligente es entregarlo en garantía, ¿no? De tal manera que alguna entidad bancaria o financiera pueda otorgarles una línea de crédito
no a cambio del bien inmueble, sino a cambio de otorgar dicho bien inmueble en garantía, ¿no? Y esto es lo que puntualmente se denomina una hipoteca, ¿no? Y como resulta obvio, por mandato expreso de la norma, se tiene que hacer a través de una escritura pública. No puede haber una hipoteca en un documento privado, porque la ley lo establece. Es sanción de nulidad, que es una hipoteca se celebra en un contrato privado y se guarda en un cajón. Esa hipoteca se tiene que elevar a escritura pública e inscribir en la partida, no de la persona jurídica, sino en la partida del bien inmueble, ¿no? Existe un registro de propiedad inmueble también. Y esto evidentemente lo que va a permitir es que si la sociedad no cumple con los requerimientos o establecimientos que generen esta hipoteca, el acreedor ejecutará judicialmente a la empresa. Vale decir, presentará una demanda de ejecución de garantía ante un juzgado comercial y pedirá que un juez ordene su remate. Y esta, digamos, es el punto inicial para que este deudor pueda de alguna manera sostener el pago, o en su defecto, bueno, si no está en la posibilidad o capacidad económica, que un tercero pues asuma el pago. Pero una particularidad en este tema de garantías hipotecarias es que se comienza a castigar el precio del bien, ¿no? Entre convocatoria y convocatoria se va castigando el precio, o sea, se va rebajando, con lo cual se vuelve inmanejable el tema de pago respecto del deudor frente a su acreedor, porque puede darse el caso en la práctica que si el bien valía 10 y la deuda evidentemente era 10, el bien se remate en 5, el deudor, ergo empresario, pierda su bien y le siga debiendo 5 al banco, ¿no? Entonces es un riesgo bastante grande cuando uno maneja este tipo de operaciones bancarias, ¿no? El empresario tiene que ser muy cauto en saber si conviene o no inmiscuirse en un tipo de estas operaciones, ¿no? Si ve que no, su flujo de caja es un poco variable, su competencia es bastante agresiva y requiere de un endeudamiento a través de este tipo de garantías, sean hipotecarias o prendarias, pues lo tiene que manejar bien. Si sabe que en el tiempo no va a poder pagar, por más que sean las cuotas largas, es mejor no meterse y continuar como está. O en el peor de los casos, vender mejor el bien inmueble, agenciarse del dinero y ya no tener frente a sí a un acreedor. Bueno, esto es lo que mencionaba un poco, fue un adelanto del tema del procedimiento de liquidación, que es lo referido a los alcances de la Ley General del Sistema Concursal. Vemos acá, dentro del título preliminar de esta norma, de carácter muy especialísima, diría yo, que justamente se busca la permanencia de la unidad productiva, entiéndase la empresa como titular del ejercicio negocial, la protección del crédito y del patrimonio de la empresa, ¿no? Son básicamente los pilares, ¿no? Y sobre todo este primero, porque en realidad nuestra ley concursal data del año 92, ingresó en vigencia en el año 93, pero a partir de ese año sufrió una serie de enmiendas, ¿no? Por ejemplo, en el año 97 se incorpora un nuevo procedimiento concursal que es el preventivo, porque inicialmente solo existía el ordinario, ¿no? Y luego existe después otras enmiendas que se dan en el año 2002, que es la ley 27.809, que es la que nos rige a la fecha, ¿no? Y puntualmente hablo de la permanencia de la unidad productiva porque cuando nuestra norma se da era evidentemente una norma pro acreedor. Buscaba básicamente la protección del crédito y su cobro inmediato. Y es por esa razón que no se dan muchos casos de reestructuración, porque en la mayoría de estos los acreedores buscaban en el menor tiempo posible recuperar su crédito. Y la manera más inmediata que veían era cerrar la empresa, que el liquidador haga un inventario del activo, realice el mismo y les pague en función a los órdenes de prelación que establece la ley concursal, que como ustedes saben son 5 grandes órdenes, ¿no? Por un tema de amparo constitucional, el primer gran orden son los créditos de origen laboral, ¿no?
Se incorporan también en este gran orden, o primero, los créditos de origen previsional, vale decir los que administran las AFPs, y también los que administra el organismo estatal, como es la ONP, ¿no? Todos estos conforman el primer gran orden. El segundo es los créditos de origen alimentario. Tercer gran orden, los créditos con garantía, sea real o personal. Por lo general, en la práctica están los créditos generados con los bancos o entidades financieras. Cuarto gran orden, los créditos de origen fiscal. Entiéndase aquellos cuyo origen son los tributos, pago de tributos, sea el gobierno central, ¿no?, a través de SUNAT, o sea a través de gobiernos regionales, gobiernos locales. Y finalmente el quinto gran orden, aquellos créditos que no están en los primeros cuatro, que por lo general son los créditos que se manejan con los proveedores, o sea, los de origen comercial. En función de estos 5 grandes órdenes que he descrito, el liquidador tiene que de manera escrupulosa ir pagando, culminando siempre uno para pasar al otro. O sea, no puede pagar porque se le ocurra hoy un crédito de primer orden y a sabiendas que todavía quedan algunos de primer orden, pasar al de segundo o tercero. Tiene que culminar, cerrar uno de los grupos para pasar al otro, ¿no? Y esto sí lo establece la ley concursal de manera expresa. Si el liquidador lo hace, podría ser pasible de una sanción incluso de tipo penal, ¿no?, porque estaría favoreciendo de manera indebida a un acreedor que no merece el pago antes de otro, ¿no? Entonces, yo decía que al inicio se protegía el crédito. Hoy, ya en los albores del siglo XXI, pleno siglo XXI, las legislaciones más avanzadas, entiéndase la española, la alemana, la francesa, y por qué no la peruana, establecen que el indicativo es que se sostenga la unidad productiva. O sea, se pase de un mecanismo pro acreedor a una figura pro deudor. ¿Y por qué? Porque al protegerse la unidad productiva, justamente se estaría protegiendo de manera inherente el crédito. Se estaría protegiendo los puestos de trabajo, se estaría protegiendo los ingresos del Estado a través del pago de tributos, se estaría protegiendo aquellos acuerdos privados que se generan entre deudor y acreedor, ergo bancos, porque recordemos que dentro de un mecanismo concursal, todos los acuerdos suscritos primigeniamente entre el deudor y sus acreedores se suspenden de manera inmediata por la excepcionalidad de la crisis del deudor amparada en los alcances de esta ley concursal. Vale decir, se mutan las obligaciones, hay una novación de estas. Si el banco, por ejemplo, le señala, si usted no me paga, sacaré a remate su inmueble en el día 10, y este deudor se ha sometido a un procedimiento concursal, ya ese remate no será efectivo en el día 10, será efectivo cuando así los acreedores lo decidan. Recordemos que hay un amparo o un paraguas legal sobre todo el patrimonio del deudor y una suspensión inmediata de obligaciones. Por tanto, un juez, sea civil, comercial, un ejecutor coactivo de la SUNAT, incluso un laudo arbitral, quedará suspendido a merced de lo que los acreedores decidan en una asamblea de acreedores. Con esto yo no estoy mencionando ni meridianamente que el deudor va a dejar de pagar. Va a pagar, pero en condiciones distintas y en plazos distintos, ¿ok? Esto básicamente al amparo de la ley concursal y al amparo de las decisiones que tomen sus acreedores en el tiempo, que pueden ser 2, nada más se reducen a 2. Antes con la ley primera, el decreto ley 26.116 del año 92, absurdamente el legislador consideraba como destinos del deudor 3: reestructuración, liquidación y quiebra. O sea, uno podía decidir la quiebra a su deudor de manera directa, lo cual me parecía un absurdo, ¿no? Porque se contraponía con el nombre propio de la norma. La norma se llamaba Ley de Reestructuración Empresarial y ponía la quiebra como destino. Entonces, es un absurdo, ¿no? Felizmente luego, en las enmiendas que se dieron 5 años después, en el año 97, se incorpora un nuevo procedimiento, porque hasta antes solo existía un procedimiento talla única, y se elimina la quiebra como destino. Y simplemente se deja en la ley concursal como un capítulo especial, pero para señalar que es el epílogo, por llamarlo literalmente,
el epílogo de un procedimiento de liquidación inconcluso. ¿Por qué inconcluso? Porque el liquidador no culminó de pagar todos los créditos y lo obliga, por mandato legal, a solicitar la quiebra. Ergo, si culminara el procedimiento de liquidación, no tendría necesidad de ir a una quiebra. Hay casos singulares en los cuales yo he visto que el liquidador le da un vuelto a sus accionistas. Dice, mira, ya terminé de liquidar todo y quedaron 10 soles. Y como yo soy honrado, no me los estoy llevando, te los devuelvo. Acá está. Entonces no es necesario que pida la quiebra porque le pago a tus accionistas. O sea, puedes iniciar tú nuevamente tu negocio, ya te lo saneé. Claro, eso se da en el 0,0001%, ¿no? En el 99%, por lo general el liquidador o termina, por un lado, de pagarle a todos los acreedores, o en su defecto pide la quiebra. Entonces, ¿cuál es el patrimonio que está sujeto a los procedimientos concursales? Claro, ustedes dirán, todo el patrimonio. Cabe que sea todo el patrimonio o en una excepción. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo? ¿Y ahí cuál es la excepción? No, pero ¿cuál? Pues dímela. Ya, pero hay otra excepción clara, que esto fue, les soy sincero, un lobby de los bancos. Cuando esto se empezó a debatir en el Congreso, ¿no? Invitaron a varios especialistas ahí para que opinemos, que pensamos de esta nueva ley, porque recordemos que esta ley especial deroga a la ley procesal de quiebras del año 32, ¿no? Entonces cumplió su año 60, le pusimos su velita y le dijimos, y hasta acá nomás, ahora va a entrar una nueva ley, que es esta. Entonces, cuando se abordó este tópico de los bienes, qué bienes pasaban a ser sujetos al procedimiento concursal, los bancos, como siempre, metieron su cuchara, dijeron, deseamos que se consienta en la ley como texto expreso, ¿eh? Ni siquiera como para que se argumente, ahora que está de moda esto del control difuso y la argumentación jurídica, etcétera, que de manera expresa se consigne que aquellos bienes sujetos al leasing no formen parte del patrimonio del deudor. Y por una razón elemental, porque ellos no son dueños todavía, me están pagando las cuotas. Si no me pagan todas las cuotas, entonces se tiene que resolver el leasing y devolverme el bien. Tuvo unos congresistas que apoyaron esa posición. Sí, pues efectivamente, si no es un bien. Por ahí otro saltó y dijo, no, pero ¿y si le falta una cuota? Que la pague, pues ya se queda con el bien y forma parte de la masa. Si no me la paga, qué pena, pues si le falta una cuota, me regreso el bien y yo lo saco a remate. Entonces, digamos que en términos puntuales, son aquellos bienes inembargables por principio, por antonomasia, pero también lo que les acabo de mencionar. Aquellos bienes que son sujetos a estos denominados contratos de arrendamiento financiero, en los cuales se acredita que el deudor todavía no es propietario legal del bien, o de cualquier figura análoga, ¿no? Porque es posible que más adelante se cree alguna figura parecida al leasing, ¿no? Entonces, digamos, en aquellos casos que se verifique que el deudor no es el propietario real del bien, sea mueble, inmueble o incluso un intangible, no será materia de que conforme la masa concursal, ¿no? Masa concursal debemos entender por todo el patrimonio del deudor, ¿no? Y es por esa razón que nuestra legislación concursal establece el denominado periodo de sospecha. ¿Qué debemos entender por el denominado periodo de sospecha? Por aquel periodo anterior al concurso, y que nuestra ley de manera objetiva establece en un año anterior al concurso, para ser más claro, en donde el administrador o el liquidador, sea el destino que adopten los acreedores respecto a su deudor, establezca respecto a un bien que ha sido extraído de la masa, ¿no? Que ya no forme parte del patrimonio. En la práctica es un acto jurídico válido, ¿no es así? No es nulo. ¿Qué pasó? ¿Voy a hacer el recreo? ¿Qué? Ah, bueno. Pensé, bueno. Pero ¿qué implica? Que el liquidador o el administrador, sea el caso, pueda solicitar a través de una acción pauliana, una acción revocatoria, para que me entienda mejor, porque pauliana puede ser que es una persona que vende algo, revocatoria, que retrotraiga ese acto y regrese el bien a la masa.
Le da esa facultad la ley concursal al liquidador o administrador en salvaguarda de los intereses de los acreedores. Porque claro, es posible que el deudor, en su afán de distraer el pago, simule un acto de venta, extraiga o retire de la masa ese bien, lo pase a un tercero denominado testaferro y se vean perjudicados sus acreedores de manera objetiva. Entonces, la ley concursal da esa salida. Inscripciones. Todas aquellas que se reflejen en sendas asambleas de acreedores son materia de inscripción. Todas. Desde el destino del deudor, que para mí es la piedra angular del concurso, la inscripción del convenio marco, ergo, si es una reestructuración, el plan de reestructuración, si es una liquidación, el convenio, y si estamos hablando puntualmente de un procedimiento concursal preventivo, del acuerdo global de refinanciación. Resulta claro y transparente que tenga que estar a la luz no solo de los acreedores, sino de cualquiera, que puede ir al registro, pagar el derecho administrativo y ver el plan, ver quién es el administrador, ver cuál es el plazo de duración del convenio, ver el calendario de pagos que puede importarles quizás a algunos, ¿no? Etcétera. Y evidentemente también aquellos actos que modifican o el plan o el convenio. O sea, tiene que ser todo tan transparente y diáfano que cualquier extraño, ajeno incluso a los acreedores, pueda tomar cabal conocimiento. La otra forma, ya si usted me dice, pero ¿qué pasa si se olvida o esté trampado el tema de la inscripción? Bueno, la otra forma singular es acudir al Indecopi y pedir lectura de expediente administrativo, que también es público. Deja de ser privado desde el momento en que los acreedores deciden el destino. Hasta ahí, hasta allí se requiere la reserva del procedimiento concursal. Solo lo sabe el deudor si se presenta de manera voluntaria, o el acreedor si lleva de la mano a su deudor. Deja de ser reservado o privado desde el momento de la publicación. Desde el momento que es público, cualquiera de ustedes puede ir. Poniendo un ejemplo, ¿quieren ustedes saber o tener cabal de conocimiento de este caso que les mencioné de América Televisión? Pueden ir a Indecopi. No es necesario que paguen ningún derecho administrativo. Quiero leer el expediente concursal de Canal 4. Le van a dar una fecha, una hora, y usted va y puede tomar nota, puede tomar hasta fotos con su celular, todo. Ya si desea una copia, sí hay que pagar un derecho administrativo. A ese extremo llegamos. O la otra opción es ir al registro. Lo que le resulte menos engorroso, ir al registro y verificar la inscripción de los actos. ¿Y esto quién lo realiza o en manos de quién recae esta responsabilidad? En el presidente de la Junta de Acreedores. Él es el encargado de custodiar el libro de actas de las juntas de acreedores y es el encargado de la inscripción de los actos y es el encargado de solicitar las convocatorias de las siguientes asambleas. Él es el que coordina con el funcionario de Indecopi para ver el lugar, día y hora de las futuras asambleas y eventualmente coordina con esta autoridad también la agenda. Reestructuración patrimonial, uno de los destinos que fija nuestra ley concursal. Poco usado, les comento, poco usado porque pueden ustedes ingresar, si son curiosos, al portal web de Indecopi, ¿no? www.indecopi.gov.gobierno.pe, y ahí verán las estadísticas. Y las estadísticas apuntan a que de cada 4 empresas sometidas a concurso de manera voluntaria, solo una reestructura y las otras 3 liquidan. ¿Por qué la pregunta? ¿O por qué es esta estadística? Porque por lo general el deudor se somete de manera torpe o tardía al concurso. Y por esa es la razón elemental que el legislador vio por conveniente instaurar un nuevo procedimiento concursal. Entiéndase el preventivo. Hasta antes del año 97 solo existía el procedimiento ordinario de talla única. Y allí solo se podía coger el deudor de manera voluntaria y su acreedor llevarlo de la mano, ¿no? ¿Qué tendría que acreditar el acreedor o acreedores? Porque podría ser en conjunto también, que la deuda era superior a 50 unidades impositivas tributarias.
Con esto, el acreedor podía llevar de la mano a su deudor a concurso. Y el otro mecanismo era que el deudor, de manera voluntaria y pacífica, obviamente, porque nadie le iba a poner una pistola en la cabeza, iba, se presentaba y tenía que acreditar que su endeudamiento era superior a los 2/3. Pues no me miren así, 2/3. ¿Qué significa 2/3? Imaginemos, si su endeudamiento total asciende a 100, ¿no es así? 2/3 sería ¿cuánto? 2/3 de 100. Se nota que estamos entre abogados acá. Bueno, entonces, era la única posibilidad que tenía, ¿no? Entonces, lo que hace el legislador es darle un salvavidas previo. Le dice, oye, un momentito, mejor voy a crear un procedimiento donde el endeudamiento sea menor, cosa que incentivo que te presentes de manera oportuna. Y es ahí donde crea el preventivo. Y el preventivo señala que tu endeudamiento no sea mayor al tercio. Si es 100, 33. Si yo tengo un endeudamiento inferior a 33, podría de manera voluntaria someterme al concurso preventivo. ¿Qué diferencia el preventivo del ordinario? Que en el preventivo no existe ni la más remota idea de la disolución y liquidación. Allí simplemente va el deudor con su tercio, o menos el tercio. O sea, tengo 100, voy con 30, por ejemplo, de endeudamiento. No espero que el otro 70 pues decaiga en un vencimiento, ¿no? En términos financieros. Y de pronto solicito mi reestructuración. Y el acuerdo marco no sería el plan de reestructuración, sino sería el acuerdo global de refinanciación. Que en términos puntuales viene a ser lo mismo que un plan de reestructuración, solo que el legislador, obviamente por técnica legislativa, le da otro nombre o lo denomina de otra forma para diferenciar un procedimiento de otro. Ese es el puntual. Entonces, aquí el tema es muy elemental. ¿Se aprueba o no el acuerdo global? Si se desaprueba, se archiva el procedimiento. Pero si el deudor pidió someterse al al concurso preventivo, pero gozando de los beneficios de suspensión de exigibilidad de obligaciones y protección legal, y el AGR, el acuerdo global de refinanciación, se desaprueba, de manera inmediata pasa ese expediente administrativo de ser un preventivo a un ordinario. Sin embargo, si él declara del saque en su solicitud de acceso al concurso que no desea gozar de esos beneficios porque él está seguro que mañana sus acreedores van a aprobar el acuerdo global y aprobándose el acuerdo global goza de estos beneficios, pero por X razón se desaprueba, el tema inmediato es que ese expediente se archiva. O sea, no pasa de un preventivo a un ordinario, se archiva. En cambio, en un ordinario sí existe el talón de Aquiles de una liquidación, ¿no? Existe el talón de Aquiles de una liquidación. Entonces los acreedores pueden decidir del saque una reestructuración o eventualmente, si le cae gordo el deudor, una liquidación. Dice, no, yo quiero que tú salgas del mercado, no me interesa tus flujos de caja, que hayas contratado a Hernando de Soto como tu asesor financiero, no, yo te saco del sistema y te cierro el negocio. Y me pagas de manera inmediata porque sé que tienes activos suficientes para pagar. Entonces, ya va a primar el interés común. Si de repente ese patrimonio es suficiente para honrar los 5 créditos o 5 grandes grupos que cuenta un procedimiento concursal, ¿no? Que ya resulta ocioso mencionarlos, ¿no? Porque ustedes ya lo conocen mejor que yo. Entonces, evidentemente, si se decide por una reestructuración patrimonial, lo que se va a buscar es que el deudor continúe en actividades y se rija a un régimen que establezca un plan de reestructuración que busque cancelar la totalidad de obligaciones. Y todas las normas, así como hablamos al inicio de que toda sociedad tiene un estatuto y en función del estatuto se rigen todas sus obligaciones y derechos, los acreedores, incluido el deudor, rigen sus obligaciones y derechos en el plan. Allí tienen que estar estructuradas y enumeradas todas las obligaciones. ¿Y cuál es la contracara de esta moneda? La disolución y liquidación. Si los acreedores deciden que no corresponde la continuidad de actividades porque en términos latos el negocio no es viable en el mercado, entonces es mejor un cierre inmediato. Aquí existe una pequeña variable que se estructuró en el año 2002 en función de esta ley 27.809 que nos rige a la fecha.
¿Cuál es esa variable? Que al interior del procedimiento de disolución y liquidación se estableció la denominada liquidación en marcha. ¿Esto qué implica? Que el liquidador eventualmente puede darle vida por un tiempo definido o determinado al deudor. Y es de 1 año. 1 año podría operar las riendas del negocio, quizás no a un 100%, pero quizás en un porcentaje moderado que le permita, por ejemplo, asumir el pago de gastos corrientes propios de la liquidación, ¿no? ¿Y por qué esta variable? Porque se vio mucho en la casuística concursal que los liquidadores se agenciaban de ciertos servicios, ergo, por ejemplo, un servicio de vigilancia, un servicio contable, un servicio legal, para poder desempeñar pues de manera expresa su gestión, y tenía que ser pagado a su vencimiento. Vale decir, no gozaban del amparo de la ley concursal, que se tenía que suspender por mandato de la ley. Recordemos que dentro del procedimiento concursal existen los denominados créditos concursales, que son los que adeuda el deudor hasta antes del concurso, pero luego existen créditos postconcursales, que son aquellos que podrían generarse después del concurso. Y eso es a lo que me refiero con los denominados gastos corrientes. Entonces, se llegaba a la etapa en que el liquidador vendía un determinado bien y lo primero que pagaban eran estos gastos corrientes. Y podía darse el caso que de repente se licuaba todo el ingreso de la venta de este bien inmueble en pagar gastos corrientes. Y los acreedores en balcón, esperando. Entonces, para evitar justamente que se desnaturalice, que existan de manera previa pagos de créditos corrientes y con posterioridad a los créditos concursales, se estableció este bemol de una liquidación en marcha, con el objeto que mientras el liquidador iba ofreciendo el negocio en venta, pueda agenciarse de un ingreso que le permita poder afrontar los pagos de estos gastos corrientes en su momento y no a la espera de la venta final del activo. De tal forma que cuando esto se daba, ya iban de manera directa para el pago de créditos concursales. Pero como voy a repetir, esto tiene un plazo, que es 1 año. O sea, una liquidación en marcha no puede durar hasta infinitum, porque si no ya estaríamos también de una manera abierta desnaturalizando un proceso de liquidación, que es el cierre inmediato de una empresa. Si no, seguiría operando. Entonces mejor, si consideras que es viable, entonces mejor le cambias el destino, lo retrotraes a una reestructuración y ya no requieres de una liquidación en marcha, ¿no? Bueno, eso es todo por el momento. Estoy retrocediendo rápidamente porque si es que no hay tiempo para resolver las preguntas que puedan haber quedado en el tintero, puedan escribirme, ¿no? Acá está mi correo electrónico. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.